Muchas gracias, Marlene. Efectivamente, os vamos a presentar un documento que os ayude, sobre todo en la lectura del informe, porque vais a tener tiempo para poderlo leer tranquilamente. Es un informe, pues, al final de 96 páginas, de las cuales 80 son texto principal y luego hay 16 de anexos. Entonces, bueno, entendemos que es bueno que lo leáis tranquilamente. Y lo que os vamos a presentar ahora es un poco cómo está estructurado, cuáles son los diferentes capítulos y también un poco un anticipo muy resumido de las principales conclusiones. En el propio informe, ahora como explicaré, en un apartado final también de conclusiones, que son 4 paginitas, que bueno, pues ese también yo creo que os puede facilitar lo que es entrar en lo que es propiamente el contenido analítico, ¿no? Bien, el índice de la presentación, bueno, que por cierto, la presentación también nos la compartiremos. Primero haré una breve introducción de lo que es el proyecto y la estructura del informe. Luego pasaré a presentar un poquito más en detalle cómo ha sido el proceso. También un apartado de condicionantes que lo resumiré porque en el informe lo tendréis evidentemente mucho más desarrollado. Y luego, sobre todo, me centraré en el apartado de los resultados, cómo están estructurados esos resultados para que entendáis un poco su lógica. Y lo que comentaba Marlene, terminaremos la presentación con ya apuntar los siguientes pasos, ¿no? Bueno, en cuanto a la presentación del proyecto y la estructuración del informe, estas son cosas que ya las conocéis, así que iré un poquito rápido, ¿no? En definitiva, como sabéis, hay un encargo que recibimos en cuanto a una inquietud que ya estaba latente desde hace ya bastante tiempo en el Gobierno, que era conocer la situación de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y que se materializa en concreto en el ámbito educativo. Ver y analizar en qué medida la formación en valores y la política educativa pues estaban desarrollándose de manera alineada con los principios del desarrollo humano sostenible. Y ahí teníamos en el propio pliego de este encargo, pues hay 2 apartados que son la arquitectura por un lado y las dinámicas y prácticas por el otro. La parte de la arquitectura, que es todo lo que tiene que ver con las estructuras, departamentos del Gobierno, en qué medida funcionan favorablemente o no, o son mejorables en cuanto a favorecer la coherencia, y ahí aparecen ya las 3 Cs que vamos a manejar en el propio análisis de complementariedad, coordinación y coherencia, y luego las dinámicas y prácticas que tienen que ver ya con las iniciativas propiamente dichas, pues pueden ser proyectos, programas, etcétera. Luego, aparte de hacer ese análisis, que es el objeto principal de este informe, también había otros objetivos complementarios, puesto que es el primer informe de estas características que se hace en el Gobierno. Uno era facilitar un marco conceptual, que es un paso ya inicial que desarrollamos y contrastamos con vosotras, con el grupo motor. Es un poco tener esos conceptos básicos bien definidos, alineados y de fácil comprensión. También el realizar un mapeo completo y ordenado de todas las iniciativas que de alguna manera están vinculadas a la coherencia de políticas desde el ámbito educativo. Esto ya estaba bastante avanzado en uno de los anexos del propio pliego y lo que hemos hecho es completarlo y ordenarlo un poquito mejor. Luego, el tener una herramienta, puesto que no había una herramienta de análisis de la coherencia de políticas definida como tal en el Gobierno y luego pues os adelanto que tampoco hay una herramienta específica para el ámbito educativo. Entonces, bueno, pues ahora os explicaremos finalmente a qué herramienta hemos llegado y ya propiamente los objetivos específicos más, digamos, vinculados al fin último del informe es, por un lado, analizar todo este proceso para que se pueda replicar en sucesivas ediciones de actualización de este informe y también de otros ámbitos más allá del educativo, y luego las evidencias que hemos podido recabar y buenas prácticas relacionadas con la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en el ámbito educativo y que permitan pues, seguir avanzando en este. Bueno, la estructura del informe consta de 4 capítulos. Y en el capítulo describimos el proceso, en el segundo cuáles han sido los condicionantes tanto favorables como las dificultades que hemos visto y que bueno, pues podrían ser objeto de en sucesivas revisiones y ediciones de un informe similar. El tercer capítulo es el central, puesto que ahí recogemos ya los resultados del análisis de todas las evidencias que hemos capturado y en ese apartado pues
se desglosan, digamos, tres ámbitos, ¿no? Por un lado, el nivel de información que hemos dispuesto, tanto a nivel de calidad como de calidad de la información. El segundo, que es propiamente el grado de cumplimiento de los 21 criterios a los que finalmente hemos llegado para analizar la coherencia. Y luego un cuadro de control que recoge un análisis un poquito más global, puesto que esos 21 criterios se agrupan a su vez en 8 apartados y 3 bloques. Entonces, permite hacer un análisis un poquito, como digo, más completo, ¿no? El cuarto capítulo es el que decía antes de conclusiones, que es un capítulo breve, pero que entendemos que ahí está la esencia, finalmente, de la parte analítica. Y luego los anexos, pues donde están herramientas, referencias documentales y demás, que también entendemos que son de utilidad, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer informe que se hace de estas características. Bueno, el capítulo 1, en lo que es el proceso, y que sobre todo se centró tanto en el marco conceptual como en la adaptación de ese toolkit de la OCDE que finalmente adoptamos como referencia metodológica. Estas son informaciones que de nuevo ya como grupo motor conocéis, pero bueno, las repasamos rápidamente. El proceso constó de una primera fase de elaboración de ese marco conceptual que entendía por coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y, bueno, y definiciones como el propio desarrollo humano sostenible y otras, los principios que están vinculados a al concepto de coherencia y demás, que un poco nos permitían definir un marco que además hemos luego contrastado que es de utilidad dentro del propio gobierno, tener esta referencia común y clara, ¿no? Luego la fase de mapeo de todas las áreas prioritarias en el ámbito de formación en valores y política educativa, que como digo, partimos del anexo 2 del propio pliego, pero a través de varias entrevistas, sobre todo con las direcciones del Departamento de Educación, fuimos enriqueciendo, matizando y demás. Estas fases las contrastamos con vosotras, con el grupo motor. Lo mismo que la tercera, que es el desarrollo de la herramienta, partiendo de ese referente de la OCDE. Y ya las fases que, digamos, serían novedosas respecto a la última reunión que tuvimos con vosotras es la de el análisis, la aplicación de la herramienta ya en diferentes entrevistas y análisis documental, y ya la presentación del informe. Transversalmente a todo esto, pues han estado los contrastes permanentes que hemos mantenido con vosotras. Bueno, al final, los datos un poco que resumen todo este proceso que ha sido largo, laborioso y en momentos complejo, pues es que al final hemos terminado con una herramienta con 21 indicadores. Veréis cuando leáis el informe que hacemos también recomendaciones sobre la propia herramienta de cómo podría ser mejorable una vez que la hemos usado, y sobre todo nuestra idea es tender a la simplificación, es decir, tratar de que sea una herramienta manejable, que capture toda la información necesaria, pero que no se exceda a veces en complejidades que no aportan gran valor y sin embargo a la hora de recoger información pues pueden dificultar el tener datos o valoraciones sobre algunos indicadores. Entonces, bueno, un poco partiendo de que el 80-90% de esta herramienta ya es válida, caben todavía hacer mejoras. Y bueno, el alcance que ha tenido nuestra investigación ha sido 23 entrevistas y 40 documentos. Y para que veáis las entrevistas y los documentos a qué ámbitos del gobierno han incorporado, pues está evidentemente el Departamento de Educación, que ha sido muy central en todo el proceso, y luego también el de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, la parte de Lehendakaritza, sobre todo la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, y luego el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. ¿Vale? Esos son los que han participado en este proceso investigador. Condicionantes. Bueno, voy muy rápido porque, insisto, los podéis leer luego tranquilamente en el informe, están más desglosados, pero bueno, sobre todo como factores facilitadores que creemos que es importante tener en cuenta de cara a esas réplicas futuras, bien sea para este ámbito o para otros, a la hora de analizar la coherencia. Bueno, por un lado se ha detectado y se ha contrastado que efectivamente la coherencia es una referencia obligada en la acción del gobierno y evidentemente este compromiso del gobierno y también su compromiso con la Agenda 2030 pues facilita luego todo el proceso de recogida de información y el proceso de análisis de hasta qué punto se ha avanzado en coherencia. Luego también, paradójicamente, porque esto no está lógicamente previsto, el impacto de la pandemia del COVID, pues sí que notamos y ha habido comentarios al respecto de que ha acelerado o ha puesto este enfoque un poquito más en prioridad frente a momentos anteriores.
Luego también el hecho de que el propio Departamento de Educación, ya que el informe va sobre el ámbito educativo, el que considera que este informe y este análisis era estratégico, pues lógicamente esto también ha refrendado todo el proceso que se ha desarrollado a continuación. Hemos detectado una clara voluntad de las personas con las que hemos podido hablar y escuchar, que hay un deseo de avanzar hacia la coherencia y hacia el desarrollo humano sostenible. Y pensamos que esta voluntad es positiva de cara, como digo, a futuras mejoras y a futuros informes. Y luego también ha habido un gran esfuerzo de recopilar ya inicialmente, incluso antes de que el proyecto se pusiera en marcha, de recopilar iniciativas, y que entendemos que ese esfuerzo, bueno, pues sería bueno que se mantuviera vivo y que se actualizara con regularidad en el ámbito educativo. Fundamental es el apoyo de Lankidecha, Marlene especialmente, hemos recibido mucho apoyo porque al final teníamos que hablar con muchísimos agentes y era muy complicado cuadrar agendas y bueno, pues la muestra está en que Lucía, que era una de las informantes clave, pues ya veis, hoy no puede estar presente pues porque sus agendas son realmente muy, muy complejas, ¿no? Y también el apoyo del propio Departamento de Educación, pues porque ya habéis visto que de las entrevistas la mayor parte y de los documentos la mayor parte pertenecen a este departamento. Luego también el hecho de que se detectara que la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y el propio desarrollo humano fuera algo distintivo de la acción del gobierno, también lo hemos ido percibiendo, no en su totalidad de los informantes, pero sí en gran parte de ellos. Y eso pues se ha materializado en una favorable predisposición. O sea, realmente en este sentido hay que agradecer a todas las personas su amabilidad y su predisposición a informarnos y a darnos toda la información que consideraban que podía ser útil. También hay un interés porque estos avances se visibilicen y se reconozcan. Esto es algo novedoso, pues lo que es el primer informe, pero sí que hay un interés en que se vaya dando cuenta de los progresos que se vayan realizando. Y luego también hemos detectado en general un buen espíritu colaborador con otros departamentos. Los dos departamentos que aparecen, bueno, pues ya también se ha visto que hay contacto entre departamentos y entre personas de esos departamentos. Y luego hay, digamos, a nivel de actores impulsores de esta coherencia, sobre todo destacaríamos el Lankidecha y la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 como pues dos agentes dentro del gobierno que realmente lo tienen esto en sus prioridades. Factores inhibidores o que han podido dificultar un poquito el proceso, bueno, el propio desconocimiento que al interno del gobierno ya nos lo anticipaban las personas que un poco nos ilustraron, nos dieron contexto sobre este trabajo, que bueno, entendemos que este desconocimiento, el propio marco conceptual puede ayudar a que se vaya clarificando. Luego la estructura del funcionamiento del gobierno, que es una estructura típicamente departamental, y las propias dinámicas operativas entre departamentos pues no están pensadas con el enfoque de la coherencia. Entonces, ahí también los propios agentes nos han reconocido pues, que a veces encuentran dificultades porque, digamos, no tienen una estructura adaptada a este enfoque y bueno, pues eso sí que es algo que luego en el informe resaltamos, ¿no? El hecho de que se piense en una manera de funcionar un poquito diferente. Destacaríamos mucho las sobrecargas de trabajo, que en general casi todo el mundo nos las ha recalcado, de diferentes departamentos, y entonces, claro, eso dificulta ya no solo la recogida de información, sino también el que dediquen esfuerzos a avanzar en el ámbito de la coherencia desde sus ámbitos de trabajo propios. Y también a veces se percibe que la propia coherencia, si no hay esta adaptación estructural, puede suponer una mayor carga. Entonces, bueno, ahí se busca o se demanda de alguna manera que se busquen soluciones lo más eficientes posibles para que esto se integre de una manera fluida, eficaz y que no resulte pues eso, una carga adicional. También hemos visto que hay una falta de hábito en responder a las cuestiones que la propia herramienta planteaba, pues porque hasta hace bien poco pues esto no ha sido un ámbito, digamos, de reflexión consciente de gran parte de los informantes. Entonces, bueno, ha habido que tener un sentido un poquito pedagógico a la hora de explicarles los guiones de las diferentes entrevistas, pero bueno, finalmente se ha entendido, o sea, no ha habido mayor problema, pero al principio sí chocaba un poquito, ¿no? Luego también hemos detectado que dentro de los ámbitos del gobierno a los que hemos sondeado hay despliegues diversos, no hay homogeneidad. Entonces, bueno, eso que sea consciente, pues para que un poco se aprovechen los avances de quien esté un poquito más
todavía en fases más avanzadas para que los otros las puedan aprovechar. También a veces el cambio en personas, esto no ha sido general, pero puntualmente cambios en personas que pueden ser informantes clave, pues porque se jubilan, etcétera, o porque cambian de ubicación, pues a veces rompe lo que es el relato histórico de lo que ha venido ocurriendo. Entonces, bueno, pues igual ahí tener esto en cuenta de cara a la gestión del conocimiento que se va adquiriendo, ya no de cada persona, sino de los diferentes departamentos e instancias. Y luego también este tipo de análisis se considera que por la mayor parte de los informantes que es complejo y que bueno, el ámbito a analizar era muy amplio. Lo que es la política educativa y la formación en valores, pues es un ámbito de una gran dimensión dentro del propio gobierno. Entonces, bueno, esto ha sido un desafío también a la hora de hacer la investigación y el análisis. En cuanto a la propia configuración de la herramienta, habría que decir que, por un lado, no se disponía de una herramienta, porque el gobierno no tiene una herramienta propia de análisis de la coherencia, ni tampoco una estrategia o planificación específica para el desarrollo de la coherencia. O sea, esto todavía no existe como tal. Sí que hay, como ahora explicaremos, hay unos marcos de referencia muy interesantes, pero a nivel operacional y a nivel instrumental no existen todavía estas herramientas. Tampoco hay referentes cercanos en cuanto a informes similares. Comentabas antes de que entráramos en la reunión, Natalia, pues que lo estás comentando como buenas prácticas. Pues es que eso nos hemos encontrado, ¿no? O sea, en nuestro entorno más cercano no hay nada y ya nos hemos tenido que ir, como habéis visto, a Europa y más allá, ¿no? Tampoco hay una herramienta de coherencia, de análisis de coherencia específica para el ámbito educativo o para una política en concreto. Entonces, hemos tenido que hacer una adaptación de esa herramienta que es de toda la política de un gobierno para que sirviera para el ámbito, en este caso, educativo. Si se aplicara para otros ámbitos en el futuro, habría que hacer esas adaptaciones, y esto lo señalamos en el informe. También, otro condicionante a tener en cuenta es que cuando se hablan de algunos apartados de la herramienta, ahora cuando los presente os daréis cuenta de que los informantes clave a veces son muy poquitos y están a un alto nivel de responsabilidad en el gobierno, porque son quizá las personas únicamente que tienen esa visión más estratégica, más global, ¿no? Y luego lo que comentaba anteriormente, ahora, por lo menos en este primer informe, ha chocado un poco la complejidad del tema por la falta de hábito. Entendemos que en un futuro, pues sobre todo si en educación se va repitiendo, esto ya no sucederá. Pero sí, en esta primera ocasión hemos tenido que tener esto en cuenta para que la gente no se nos asustara un poquito al ver lo que preguntábamos. Bien, resultados, que es un poco lo que creo que tenéis más interés, aunque insisto, no vamos a entrar en lo que es el propio contenido. Os vamos a hacer un resumen porque eso lo vais a poder leer tranquilamente y es el capítulo más largo con diferencia. Pero bueno, sí os vamos a adelantar un poquito cómo están organizados estos resultados, ¿vale? Bueno, primer resultado, no es en la parte de análisis, pero sí muy importante, es el marco conceptual que ya os presentamos y que contiene estos apartados. El propio concepto de desarrollo humano sostenible, la definición de coherencia, los principios asociados a esa definición, para qué debiera de servir la coherencia, el instrumento de las 3 Cs también complementario a esos principios y ya finalmente un mapa que resumiría dónde estaba el gobierno vasco justamente cuando empezamos a hacer este informe, que es este que tenéis aquí. Ya lo conocéis, así que no me detengo porque, bueno, pues esto ya fue en su día analizado. El mapa de áreas prioritarias para la coherencia dentro del ámbito educativo, este sí que es un mapeo muy interesante a día de hoy, que habría que mantenerlo vivo, donde se han recapitulado pues de manera muy exhaustiva y hablando con bastantes personas, todas esas iniciativas que pueden ser relevantes de cara a promover una mayor coherencia para el desarrollo sostenible. Se han desarrollado, como decíamos antes, 23 entrevistas, gran parte de las primeras entrevistas estuvieron focalizadas en esto, en alimentar este mapeo, y luego, como veréis, están ordenados las diferentes iniciativas en función de lo que son los temas y un poco las competencias relevantes dentro de la educación y una educación que sea favorable a la promoción y defensa del desarrollo humano sostenible. Y también hay una referencia a cuáles son las instancias donde esas iniciativas se están llevando a cabo. Entonces, yo creo que cuando lo veáis, pues es una manera bastante rápida de visualizar a golpe de vista dónde están desarrollándose cosas, quién las hace y para qué, ¿no? O sea, qué temas, qué conceptos, qué competencias están promoviéndose vinculadas con el desarrollo más sostenible desde cada una de esas iniciativas.
Finalmente, el análisis de coherencia, que es lo central, lo nuclear, bueno, ha tenido un componente tanto cuantitativo como cualitativo, y esto se ha derivado de lo que ha sido la propia adaptación de la herramienta. La herramienta de la OCDE hubo que traducirla, pero también hubo que adaptarla. Lo explicamos en el informe cómo ha sido esa adaptación. De hecho, la herramienta tiene más de 30 indicadores, nosotros nos hemos quedado al final de 21, y además, bueno, recogiendo también vuestras aportaciones, si recordáis, hubo una sesión específica del grupo motor donde se recibieron aportaciones y todas ellas se integran en la herramienta. Y además la formulación de los ítems no es exactamente la que veréis, que también lo hemos puesto en un anexo que tiene la herramienta, puesto que la herramienta está pensada para la política global de un gobierno, ¿vale? Entonces, bueno, se hizo una selección y una adaptación de los ítems. Esto es la herramienta, ¿vale? La herramienta se divide en 3 bloques. Uno que es el más amplio y el que da una mirada más a largo plazo, que es el que se denomina visión y liderazgo, que tiene a su vez 3 apartados: compromiso político, visión a largo plazo e integración de las políticas. Y dentro de cada uno están los indicadores a los que hacía referencia, ¿vale? Y ahí están numerados. En este caso, el bloque 1 tiene 9 indicadores, que son pues, principios, valores, objetivos y acciones en el caso del compromiso político, estrategias marco y compartir con otros departamentos. A nivel de visión a largo plazo, brechas digamos, de desarrollo humano que se trabajan, herramientas y personas externas que participan puntualmente. Y luego, en tema de integración, cómo se integra esto en los planes de estudio, en la baremación de convocatorias que sean lógicamente relevantes para el ámbito de la educación y la dotación presupuestaria y otros recursos que se realizan. Los objetivos, en cada bloque, cada uno de los ámbitos tiene unos objetivos específicos, que son los que aquí os hemos reflejado y que el informe recoge de nuevo también con un poquito más de amplitud. Pues a nivel de compromiso político es que haya realmente un compromiso fuerte, inclusivo y con un liderazgo claro. A nivel de visión a largo plazo, pues que haya una visión estratégica para poder apoyar la coherencia de políticas y que eso sirva de orientación a las diferentes instancias del gobierno que deberían de contribuir a ese desarrollo de la coherencia. Y luego la integración, el objetivo es mejorar, en este caso, la integración de política educativa y formación en valores en lo que sería su incorporación, lo que sería la incorporación, perdón, del desarrollo humano sostenible en todas las prácticas, políticas y proyectos que de este ámbito se desarrollen. Bueno, aquí tenéis la síntesis del resultado de aplicar esta herramienta ya en la realidad concreta, ¿vale? Esto sería lo más novedoso. Aquí esto es una síntesis, ¿eh? En este primer bloque, digamos que lo que hemos detectado es que es el bloque que está mejor de los 3, ¿vale? Hemos utilizado un sistema de semáforo, donde el verde es nivel más alto, el amarillo es el nivel medio y luego el rojo sería el nivel pues, más bajo. Como veis aquí, cada uno de los 3 apartados, los 2 primeros están en nivel alto y el tercero está en un nivel medio, el de integración en las políticas. Aquí lo que destacaríamos sobre todo es que el gobierno ya está dotado de una serie de declaraciones, de marcos normativos muy interesantes de compromiso con la coherencia de políticas y que de alguna manera esa apuesta y ese posicionamiento pues parece que está bien fundamentado y es firme, ¿no? Sin embargo, también se detectan márgenes de mejora. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a la solidez, claridad y firmeza de estos planteamientos, ¿no? A la hora de traducirlo sobre todo en un cambio cultural, estructural y operativo. Es decir, que a pesar de que existen esas definiciones, esos marcos de referencia, luego cuando eso se traslada a lo operativo y a las diferentes instancias, ahí todavía queda trabajo por hacer, ¿no? No es que no se haga nada, pero sí vemos que todavía ese trabajo, que es un trabajo lógicamente muy laborioso, pues queda por desarrollar. Y también destacaríamos que los progresos más recientes que hemos detectado, iniciativas que son pues de incluso algunas de hace meses, parece que son indicios positivos de que se va a seguir en esa línea por parte del gobierno actual. Entonces, bueno, pues esto de alguna manera abre una expectativa razonablemente positiva, ¿vale? ¿Cómo está estructurada ya el detalle de cada uno de los 21 indicadores? Pues aquí os lo hemos resumido, ¿vale? Y hemos cogido ejemplos. No voy a entrar en los contenidos, sino simplemente presentaros cómo está la información para que cuando la leáis podáis entenderla de la mejor manera posible. Bueno, se define el indicador. Luego, lo primero que aparece es qué se está midiendo con ese indicador, o sea, una definición de lo que es el propio indicador.
Veréis que hay un apartado previo que es el análisis de la información que hemos conseguido de ese indicador desde dos puntos de vista, cuánta cantidad de información hemos conseguido y luego la idoneidad de esa información, sobre todo desde el punto de vista de que sea válida para mejorar en el desarrollo de la aplicación de ese indicador en términos de coherencia de políticas, ¿vale? No es que la información sea mala, sino que cuánta de esa información es útil para poder avanzar en el futuro en ese indicador. Una vez que se presenta el indicador, que es la parte de qué se mide, lo siguiente es un resumen de la valoración global, ¿vale? El grado de desarrollo del indicador. Pues en este caso, el nivel de desarrollo de este indicador del 1 pues es alto. Y ahí se explica un poco el por qué. También deciros que en las valoraciones hemos incorporado en lo que es el bloque 1 y en el 3 los principios de coherencia, los tres principios, lo de aquí y ahora, con otras generaciones y con el planeta y con otras sociedades y otros lugares, ¿vale? Y en el caso del bloque 2 también hemos incorporado las 3 Cs, porque era el bloque en el que mejor encajaban esas 3 Cs, de complementariedad, coordinación y coherencia. Y ya por último, una vez que tenéis la definición del indicador y el grado de desarrollo que hemos visto que globalmente se alcanza, después tenéis ya un desglose de en qué fundamentamos esa valoración, que como veréis la mayor parte es cualitativa, en algunos casos hemos conseguido datos, pero sobre todo es cualitativa. Y en esas evidencias hemos destacado, incluso entrecomillado, frases de personas a las que hemos consultado que de alguna manera representaban muy bien ese pensar general que luego otras personas también han refrendado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí veréis que hay indicadores donde hay un mayor desarrollo de evidencias porque se conocen más, porque se ha trabajado más, y en otros son muy poquitas. Y en parte puede ser también que no hayamos nosotros puesto el énfasis suficiente en preguntar sobre esas cosas, pero sobre todo es porque no veíamos que había información, ni documental, ni de los informantes que al menos en este caso han participado. ¿De acuerdo? El bloque 2 es el que ya una vez que el bloque 1 define lo que es la visión y el liderazgo en términos de coherencia, el bloque 2 habla más de lo operativo, cómo está coordinándose esa acción, tanto a nivel horizontal, que en este caso la definición de horizontal es entre departamentos, como a nivel interno dentro del, sobre todo el Departamento de Educación, que es sobre el que pivota la política educativa del gobierno. Y un tercer apartado es la participación de los grupos de interés, agentes externos al gobierno, pero que también, lógicamente, participan y ejecutan parte de esta política educativa. Y ahí tenéis los indicadores correspondientes, ¿vale? Bueno, a nivel de objetivos, en el caso de la coordinación horizontal, sobre todo es todas las instancias del gobierno que tengan que ver con la formación en valores y política educativa, lógicamente estén lo más alineadas posibles en cómo se concibe la coherencia de políticas, cómo se concibe el desarrollo humano y cómo articulan acciones pues lo más alineadas y complementarias para que eso se lleve a cabo desde diferentes instancias, ¿no? A nivel de coherencia, de coordinación interna, es que sobre todo desde los altos niveles de dirección del Departamento de Educación, todo lo que se diseña y se define llegue finalmente hasta las aulas, o sea, que haya una cadena de correlación muy claramente definida y fluida. Y por último, a nivel de participación, es que haya espacios para que los grupos de interés se comprometan a aportar desde sus especializaciones y desde sus recursos a esta coherencia y que haya apoyo por parte del gobierno también para que eso se lleve a cabo. Perdón. Entonces, bueno, estos serían los 3 ámbitos que se analizaron y aquí tenéis el resumen del análisis. Bueno, es una dimensión que de las 3 está a un nivel inferior a la primera, pero no está del todo mal, puesto que, como veis, de los 3 bloques en coordinación horizontal hemos valorado que se estaría a un nivel medio, también lo mismo en coordinación interna y también en participación de los grupos de interés, ahí es donde ha habido más diferencias entre indicadores, ¿vale? A ver, en parte las razones de esta valoración están en que avances en coordinación en este bloque y en participación de los grupos de interés dependen también de que el anterior bloque se defina todavía mejor y que se articulen más marcos y más claramente esos marcos de referencia para que la coordinación efectivamente funcione de una forma mucho más intensa y fluida, ¿no? Y a su vez, la falta de coordinación también a veces hace que lo que se avanza en el bloque 1 pues no llegue todavía a buen puerto a nivel operativo. Entonces hay una simbiosis entre estos 2 bloques que sería bueno que ese nudo se fuera deshaciendo y que funcionaran al unísono. Es decir, que nuestra lectura es que los bloques no son independientes entre sí, sino que están terriblemente
interconectados, y esto es lo que quisiéramos destacar, ¿no? Sí que hay, y por eso en niveles medios hay bastantes iniciativas que las enumeramos y las analizamos en el informe de coordinación entre instancias que tienen que ver con el ámbito educativo, pero vemos que todavía esas coordinaciones o a veces no funcionan de la manera lo más eficaz y eficiente posible, o no están alineadas o no están enfocadas desde el punto de vista de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Y en el tema de los grupos de interés, pues sobre todo vemos que, bueno, aunque sí se trabaja mucho en contacto directo con ellos, pero sin embargo no hemos detectado evidencias de una progresiva integración y reforzamiento de las aportaciones que llegan desde estos grupos de interés en que esto contribuya de manera mucho más clara al desarrollo humano sostenible dentro del ámbito educativo. Entonces, bueno, pues ahí sí que vemos un área de mejora clara que podría derivar en acciones específicas en el futuro. La estructura de la ficha es exactamente igual, ¿vale? Os hemos puesto un ejemplo, en este caso de un indicador del bloque 2, pero bueno, no me voy a repetir porque es la misma estructura, ¿de acuerdo? En cuanto al bloque 3, es ya el que de alguna manera cierra el círculo, porque si tenemos un marco de referencia claro a nivel estratégico y luego unas acciones operativas y estructurales claras, luego hay que medir todo eso, cómo está funcionando y si responde finalmente a lo que se desea. Ese es el bloque que se denomina impacto y toma de decisiones. Tiene dos apartados, lo que son propiamente impactos en las políticas, en este caso en la política educativa y su financiación o su dotación de recursos, y luego lo que son los seguimientos, informes y evaluaciones de manera más regular, ¿no? que se realizan. Ahí veis que hay 6 indicadores que van desde lo que son propiamente analizar las evaluaciones que se hacen de resultados y de impacto, que se recibe de otros departamentos y en qué medida se reflexiona sobre esas informaciones que aparecen en los diferentes informes, ¿no? De cara a mejorar la coordinación y la coherencia. Y en el apartado 3.2, la utilidad de los propios indicadores que ya existen o de los que podría haber, cómo se comunican, es decir, el grado de transparencia que hay en cuanto a las evaluaciones que se realizan y luego si hay participación o no de auditorías externas que den un poco, digamos, un grado de mayor legitimidad e independencia en las valoraciones que se realizan. Bueno, pues los objetivos, en el caso del bloque del apartado, mejor dicho, 3.1, que es el impacto, es analizar y evaluar en qué medida repercute la política educativa y formación en valores en lo que es el desarrollo humano sostenible y también evitar posibles repercusiones negativas no deseadas, ¿no? Sobre todo especialmente sobre los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Y en el caso del objetivo del apartado 3.2 es reforzar esos sistemas de seguimiento, información y evaluación y hacerlos no solo sólidos, sino también cada vez más coparticipados y transparentes. Bueno, síntesis de los resultados, pues este es el bloque claramente que queda más pendiente de desarrollar. No porque lo que exista esté mal, porque de hecho hay bastantes informes de evaluación que se realizan en el ámbito educativo, sino porque no están pensados ni orientados desde esa perspectiva, ¿no? De lo que acabamos de hablar ahora, ¿no? Ni están orientados sobre todo a mejorar la coherencia de políticas. Entonces, más que nada es un déficit de acciones y de enfoques, más que lo que ya exista haya que corregirlo, ¿vale? Y ahí señalábamos sobre todo pasar de evolucionar desde un enfoque evaluador que se centra muchas veces en la actividad concreta y en los resultados a uno que abarque más el impacto sobre el desarrollo humano sostenible y sobre la coherencia de políticas, que es la que permitiría mejorar este enfoque en un futuro, ¿no? También la fragmentación estructural que comentábamos en el segundo bloque, pues a veces también dificulta todo este tema de hacer análisis sinérgicos o conjuntos o intercambio de buenas prácticas o aportaciones o feedback desde departamentos diferentes al que lidera las iniciativas. Y eso sería un poco lo que quedaría, digamos, como más destacable de este bloque 3. La ficha, pues exactamente igual, os hemos puesto aquí un ejemplo del indicador 16, pero bueno, pues sigue manteniendo la estructura de qué es lo que se mide, cómo es el nivel de información recabado, a qué nivel de desarrollo se ha alcanzado y qué evidencias soportan esa valoración. Ya, por nuestra parte, esto sería lo que os queríamos compartir a nivel de ayudaros a hacer esa lectura de un informe que es largo, que es prolijo en detalles, es complejo, porque al final, pues como veis, son muchos apartados.
y son, pues eso, 96 páginas en total, de las cuales 80 tienen contenido, ¿no? Pero sobre todo el bloque, digamos, que no se ocupará pues prácticamente 50 páginas, que es el de los resultados, es el que entendemos que puede ser más interesante de leerlo en detalle, pues sobre todo para el grupo motor, puesto que las páginas anteriores ya son apartados que conocíais, y bueno, y esas 4 páginas de conclusiones que sí que entendemos que pueden ser una buena síntesis de cara a introducir mejoras en el futuro en la aplicación de la coherencia en el ámbito de la educación por parte del gobierno vasco. Y por nuestra parte esto sería todo en cuanto a ayudaros a esa lectura. Y aquí están los pasos que comentaba antes Marlene, pero bueno, antes de aludir a ellos, si queréis, no sé, comentar alguna cosa o si tenéis alguna inquietud que os podamos ahora resolver antes de que leáis el informe,